Cada año Costa Rica pierde más de 1 billón de colones por evasión y contrabando. Detrás de las facturas falsas y los cigarrillos ilegales se esconde una red que financia al crimen organizado y desangra las finanzas del Estado. Un negocio que deja millones, que le roba al país hospitales, escuelas y empleos. Vamos a enlazar ahora con la periodista Alejandra Madrigal. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula, para usted y para nuestros televidentes. En el cierre de este tercer reportaje que hemos estado elaborando sobre evasión fiscal y contrabando, detallamos cuáles son esas cifras de evasión y que está dejando de percibir el Estado precisamente primero por el contrabando que se está dando de mercancías como los cigarrillos principalmente, pero también cómo empresas están evadiendo entregarle al Estado lo que se requiere año por año, mes a mes, o lo que les implicaría a ellos, más bien responsablemente entregarle al Ministerio de Hacienda. Costa Rica pierde más de 1 billón de colones cada año por evasión fiscal y contrabando. Pero un dato oficial divulgado por el Ministerio de Hacienda revela una de las caras más agudas del problema. Solo en cigarrillos ilegales, el Estado evadido superó los 21.829 millones de colones en el 2023. Las cifras más recientes se desconocen. La Cámara ha realizado varias estimaciones. La última estimación nos arrojó que el valor del comercio ilícito anualmente asciende a 1 billón de colones, es decir, 1 millón de millones de colones al año, y esto equivale al 2.6% del PIB. También, si queremos verlo como porcentaje del consumo de los hogares, equivale a prácticamente un 10%, con lo cual de cada 100 colones que se gastan, las familias costarricenses, 10 de ellos van a productos ilícitos. Y esto nos habla de que las dimensiones son realmente muy grandes y por lo tanto están financiando al crimen organizado. Esa cifra se traduce en recursos que podrían financiar hospitales, escuelas o servicios de seguridad. Hoy desglosamos cómo estas redes ilícitas, el crimen organizado, afectan al país en lo más profundo. Cada mes, Hacienda procesa alrededor de 150 millones de comprobantes electrónicos. Con esta base de datos identifica anomalías, empresas fantasmas que venden facturas falsas y otras que las usan para inflar sus gastos de manera indebida. Esto evidentemente entraña una maniobra para evadir el fisco, y nosotros estamos desde la Dirección General de Tributación luchando fuertemente contra esto, porque ya tenemos identificadas las empresas, no solo que venden los comprobantes, sino también las que los deducen, porque, como les explicaba, nosotros venimos haciendo uso intensivo de la tecnología, y al ser todo esto hecho a través del comprobante electrónico, deja los rastros suficientes para que nosotros podamos desde acá luchar fuertemente contra el fraude utilizando herramientas informáticas. La plataforma Tribu con inteligencia artificial permitiría rastrear patrones sospechosos con mayor velocidad. El objetivo, reducir la evasión, que representa más de 2.6% del Producto Interno Bruto Nacional. Hacienda estima que en el 2023 se evadieron esos 21.800 millones de colones solo por el comercio ilícito de cigarrillos, lo que representa un mercado negro del 27% del consumo total. Eso significa que 382.7 millones de cigarrillos ingresaron al país de forma ilegal, según ese estudio. El último del registro que tengo es del mes de septiembre y tenemos más de 30 millones de unidades de mercancías decomisadas. Un gran porcentaje, digamos, de estas mercancías que se han decomisado corresponden a mercancías que son de alto consumo cuando hablamos de mercancías de comercio ilícito, como por ejemplo cigarrillos, licores, alimentos,
textiles, zapatos, digamos, hay una gran variedad de mercancías que se decomisan, pero sí siempre ha prevalecido el tipo de comercio ilícito con respecto mayormente a cigarros y licores. El contrabando se ha diversificado: licores, alimentos, textiles, facturas falsas que también ingresan, todos estos por rutas ilícitas, operadas por estructuras criminales con el respaldo de algunas empresas oficiales. A pesar de los decomisos, no hay condenas firmes por contrabando. Mientras tanto, el comercio ilícito compone cerca del 10% del consumo nacional en bienes cotidianos. Los contrabandistas dicen, yo aquí veo una oportunidad para vender el producto mucho más barato que el precio de las empresas formales, como es el caso de los cigarrillos, que tienen enormes impuestos, y al contrabandearlo, ingresarlo ilícitamente al país, pues lo pueden vender a 1.000 colones cuando el precio promedio de una cajetilla ronda los 2.000 colones. ¿Y el impuesto que se paga por esa cajetilla cuánto es, para que la gente tenga una relación? Por la estructura de los impuestos de los cigarrillos, una cajetilla, que es la presentación que se vende comúnmente, no puede pagar menos de 1.115 colones de impuestos. Por lo tanto, las cajetillas que se vendan a un valor menor a ese, con toda certeza son de contrabando. Cuando hablamos de evasión y contrabando, no hablamos solo de cifras. Hablamos de hospitales que no se construyen, aulas que no se financian y empleos que se pierden. Con información de Alejandra Madrigal, Noticias Telediario. Paula, un detalle que nos mencionaba Ricardo Carvajal del Observatorio de la Cámara de Comercio es lo que se paga en impuestos una cajetilla de cigarros por la compra, que son más de 1.100 colones. Y en el mercado ilícito, una cajetilla de cigarros de contrabando cuesta entre 1.000 y 500 colones. Entonces ahí queda más que evidente lo que estábamos dejando de percibir por mercancía de contrabando. Otro detalle importante es que en este momento en el ámbito administrativo existe la posibilidad nada más de cerrar hasta por 15 días este tipo de comercios que veíamos en el reportaje que venden mercancía contrabandeada. Es decir, después de 15 días pueden abrir perfectamente. Y hay un proyecto de ley que lo lidera el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista, que lo que pretende es que la narcoactividad, como lo hemos visto en estos reportajes, y otras actividades conexas o que tengan relación con el contrabando se vinculen con el crimen organizado. Entonces, de esta manera tendrían sentencias o penas muchísimas más grandes de lo que en este momento tiene el contrabando en el país. Alejandra, que serían aproximadamente, poniéndolo como en datos un poquito más firmes, digámoslo en este sentido, 3 de cada 10 cajetillas que ingresan al país son contrabandeadas, que vienen principalmente de Panamá y Nicaragua aproximadamente. Sobre todo de Panamá. Ese es el dato por lo menos que tiene el Ministerio de Hacienda, pero si nos vamos al dato que tiene la Cámara de Comercio y organizaciones internacionales, a veces es 7 de cada 10. Imagínense. Entonces todavía es muchísimo más alto las cifras que manejan por lo menos organismos internacionales de lo que manejan la Policía de Control Fiscal. De hecho, en la misma entrevista que le hicimos a la directora de la Policía de Control Fiscal, ella nos dice, yo no tengo los datos actualizados de hoy. El estudio, el único estudio que hay, o por lo menos que nos dieron referencia en el Ministerio de Hacienda, es de hace 2 años. Imagínense lo que ha pasado en estos últimos 2 años con la cantidad de bandas que tenemos en este momento, activas, que las autoridades del OIJ han dicho que son más de 140 bandas criminales activas que tienen que ver con el tema de narcotráfico y que, como lo vimos en el primer reportaje que presentamos el día miércoles, muchas de esas bandas que están ligadas al narcotráfico están ligadas también al contrabando. Y la gente podría preguntarse en la casa, bueno, pero ¿cuál es el impacto social? ¿Eso a mí en qué me afecta? Estamos hablando de menos plazas para docentes, estamos hablando también de menos dinero para apoyar en becas al sistema educativo del país y, como usted lo mencionaba también al inicio, el tema de menos camas, menos hospitales para atender a toda una población. No es solo la inversión social, Paula, que esto es realmente importante y no lo podemos desconocer, pero también es la responsabilidad que usted y yo tenemos al pagar honestamente nuestros impuestos, porque hay otros comercios, otras empresas que no lo hacen, o grupos delictivos que se dedican precisamente
a evadir y a evadir el tema fiscal, generándonos más bien una serie de complicaciones como tenemos en este momento. Por eso es que en alguna de las políticas que tienen en la Asamblea Legislativa es no tengamos más impuestos, cobremos los impuestos que tenemos bien y este tipo de cosas se podrían ir corrigiendo. Eso nos queda totalmente claro, Alejandra. Muchísimas gracias por este completo reporte.